Y a esta hora nos acompaña ya aquí en el noticiario Antena 1 Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues nos gustaría iniciar este diálogo con una lectura, con esa mirada que tiene o ha tenido o ha logrado hacer en estos días la Comisión Anticorrupción de estos primeros 100 días de gestión del gobierno nacional con el presidente de la República, Guillermo Lasso, pero sobre todo en relación a la Asamblea Nacional, cuya imagen ha venido desmereciéndose cada vez más. Iniciaron el periodo con un porcentaje de aceptación ciudadana que superó a la asamblea anterior, a la asamblea saliente. Sin embargo, en el transcurso de estos últimos tiempos, este porcentaje ha vuelto a decaer y todo tiene relación con las denuncias que se han venido dando en estos tiempos. Bienvenido, coméntenos. Gracias, buenos días a usted, un saludo cordial a la teleaudiencia. Los primeros 100 días del gobierno, yo creo que todavía son insuficientes para una evaluación, sobre todo porque el gobierno ha puesto hincapié en aquello que significa el proceso de la vacunación. Quiero comentarle que hace 2 días la plataforma de la Comisión Anticorrupción encargada de aquello que significaba el seguimiento al proceso de la vacunación se reunió con técnicos de la vicepresidencia, toda vez que la vicepresidencia de la República está llevando la acción de manera directa sobre este proceso de vacunación para señalarle algunas opiniones, comentarios y entregarle un informe respecto de nuestra opinión sobre aún el proceso de la vacunación. Allí nos han parecido una de las falencias, el tema que tiene que ver con el control mismo de la vacunación, lo que se denomina la farmacovigilancia. Pero le hago este comentario porque si hablamos de los 100 días del gobierno, parecería que todo ha estado alrededor de lo que acabo de señalar. Habrá que mirar lo que viene de manera inmediata ya en el manejo de la acción pública en otros temas. Pero sin embargo, lo que nosotros el día de ayer, que nos reunimos con el vicepresidente de la República, señalamos fue lo siguiente: que primero lo hacemos con plena independencia frente al poder, y segundo, que lo hacemos bajo la certeza de que los gobiernos anteriores y los actuales, mientras podamos nosotros, estarán siempre bajo nuestra mirada crítica, no para generar escándalos, sino sobre todo para descubrir aquello que pueda ser motivo de corrupción y sobre todo, y además, para que se pongan correctivos también de fondo en una circunstancia que es muy grave, que ciertamente en algunos temas lo hereda el gobierno de regímenes anteriores y que hay que dar atención y prioridad a esta confrontación. De tal suerte que esta comparecencia, esta invitación que aceptó la comisión, sirvió el día de ayer para que podamos entregar de manera formal una propuesta que llamamos el Sistema Nacional Anticorrupción, a efectos de que el régimen lo implemente en la brevedad, con la finalidad que todos aspiramos, y que además lo constituye un documento de trabajo, porque seguramente no está dicho todo allí, no tenemos la última palabra, pero es un documento fundamental para la discusión, para la ciudadanía y para el poder, en función de atender lo que el país exige y reclama: frenar a la corrupción, recuperar recursos perdidos y tener una línea firme de acción que signifique confrontar con una de las pandemias más graves que tiene la humanidad y que tiene el país. Pero además, señor Rodas, porque la atención de la pandemia aquí en nuestro país estuvo manchada de actos oscuros, bochornosos, lamentables, que fueron profundamente criticados por la ciudadanía, que de alguna manera se sintió traicionada, que en los momentos más difíciles de la pandemia se hayan dado este tipo de hechos, irregularidades, sobreprecios en la adquisición de insumos, de medicamentos, reparto de hospitales, este reparto entre comillas que también se denunció en ese momento. Y quisiera yo saber, en todo este contexto, señor Rodas, ¿qué opinión le merece a usted las resoluciones que se han tomado a favor de Jacobo Bucaram? Vamos a ir por partes. Cuando yo me refería a la pandemia, no, ciertamente me refería a la pandemia de la corrupción.
que es la pandemia más grave que vivimos. Sí, 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 pero yo me refería Pero también que en todo este pandemia, contexto se dio una situación muy, muy lamentable en nuestro país, ¿no? así es, en materia de la pandemia vivimos momentos críticos, aberrantes. La Comisión Nacional Anticorrupción lo había denunciado antes de la pandemia, todo lo que significaba el manejo inescrupuloso de los hospitales de este país, tanto del IES como del propio Sistema Nacional de Salud Pública. Hubo lentitud para la respuesta. Y no, yo diría que no solamente hubo lentitud, me refiero en el gobierno de Moreno, sino que era evidente que como estaba la estructura de salud pública puesta al servicio de las mayorías o de las minorías de la Asamblea Nacional para conformar estas mayorías o minorías, evidentemente aquello se dejó al azar y se convirtió en una cueva de Rolando para que se produjera esa distribución que todos conocen como el reparto de los hospitales. Ese fue el resultado en la pandemia, aquello se constató. La comisión tiene ese mérito, yo debo decirlo, de haber descubierto lo que significa la corruptela a propósito de la entrega de medicamentos y de insumos. Por decirlo precisamente, los corruptos a quienes les hemos denunciado nos han seguido los juicios. El día de ayer le entregamos al vicepresidente el listado de los distribuidores de insumos que tienen conductas irregulares frente al Estado, pidiéndole que actúe de manera inmediata también en este tema. De tal suerte que allí complemento la idea anterior y voy a lo que nos preocupa, evidentemente, y que fue motivo de un reportaje previo a la entrevista. Está ocurriendo en el país una cosa que es inaudita. Es decir, que aquellas personas que están inmersas en actos de corruptela terminan luego enjuiciándole al juez, terminan casi condenándole al juez. Esto me recuerda esos episodios graciosos de la corte de Tres Patines, que el condenado es el jurado. Estamos en un momento que parecería que es un acto solamente de jocosidad en el ejercicio de la ley. No puede ser que ahora una jueza tenga que ofrecer disculpas a quienes han estado inmersos en esta realidad. Creo que la justicia tiene que darse un baño de verdad, creo que la judicatura tiene que actuar, la evaluación a los jueces, la evaluación a los nuevos jueces, porque en esta sentencia de la que se hace relación hay un voto salvado que es muy importante, pero realmente se están sentando precedentes que van a ser lamentables en el mediano plazo. Las personas que están involucrados en actos dolosos terminarán enjuiciando a aquellos que les han sentenciado y a los que les han sentenciado en el ejercicio de su responsabilidad jurisdiccional ofreciendo disculpas. Estamos en una circunstancia realmente preocupante. Ahora, señor Rodas, de estos primeros acercamientos que han logrado tener ustedes con las autoridades de gobierno, ¿cuáles son las expectativas que les queda? ¿Cuál es la respuesta que lograron percibir ustedes del nuevo gobierno, de los anuncios y las advertencias y la documentación entregada por ustedes para, ojalá, esta lucha contra la corrupción sea definitivamente una realidad? Bueno, nosotros recibimos una invitación del vicepresidente y valoramos la posibilidad de ir para entregar una propuesta de un sistema nacional anticorrupción y para señalar que nosotros estaremos atentos al ejercicio de las responsabilidades públicas de este gobierno y denunciar la corrupción si las hubiera o las pudiéramos encontrar. Esto lo dijimos frontalmente, pero además, al entregar el Sistema Nacional Anticorrupción este proyecto, esta propuesta, hemos señalado que esta forma de luchar contra la corrupción no pasa solamente por escandalizar al país con actos de corruptela, que hay que denunciarlos evidentemente, porque además nos encontramos con respuestas como las que comentamos respecto de la jueza a la que le sancionan por haber ejercido las determinaciones judiciales de manera clara en alguno de los casos. Pasa por la construcción de un proyecto de formación y de educación a la comunidad, a la sociedad en todo su conjunto, pasa necesariamente por reacomodar la actividad del Ejecutivo frente a la corruptela y necesariamente por modificaciones a la ley
modificaciones a los organismos de control, nos parece de control del Estado, nos parece fundamental entonces también tener una propuesta, y esa propuesta que la hemos entregado, que se la discuta, que se la estudie, que se la ponga en marcha, es lo importante. Allí hablamos nosotros de las reformas fundamentales a la contratación pública, la necesidad de una ley de protección al denunciante, recursos fundamentales para que existan jueces y fiscales anticorrupción, los ejes transversales educativos en el país, la necesidad de dar una atención fundamental en relación a la Asamblea Nacional para que cumpla su rol mediante un sistema que debe modificarse dentro de la propia Asamblea Nacional, la necesidad obvia que lo siente el país respecto de la desaparición de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no denuncia jamás nada y que ahora nos va a poner un contralor seguramente a través de un concurso. Es decir, una serie de temas que hay que discutirlos. Esa fue nuestra propuesta, dicha con absoluta claridad y con frontalidad respecto de este tema, así como entregarle las denuncias que entregamos en su momento al exministro Ceballos de Salud, a la Fiscalía y a la Contraloría, en donde con nombres y apellidos nosotros señalamos quiénes son las personas que delinquen en la venta de insumos médicos, que por no dar atención rápida a esos casos, se corre el riesgo de que salgan de 2 o de 3 hospitales, pero sigan actuando en provincias pequeñas en función de sus intereses que son prófugos. Allí estuvo el presidente del IES y pudimos advertirle también, señalarle, diría yo, con mejor, utilizando mejor el lenguaje, señalarle nuestra preocupación respecto de algunos temas vinculados con la estructura de la seguridad social. De tal forma que fue una reunión importante, productiva para todos. Ojalá se recojan los insumos fundamentales por parte del gobierno de esta estructura de la sociedad civil que le sirve al país de manera ad honorem, pero que lo hace con la convicción que la lucha contra la corrupción es un norte fundamental de los ecuatorianos. ¿Usted considera, señor Rodas, que efectivamente en el país hay las condiciones para avanzar en esta importante propuesta que se le ha hecho llegar, en este caso al vicepresidente de la República, y se esperaría que a través de él al resto del Ejecutivo, incluido por supuesto el presidente de la República, para el análisis, la reflexión, pero quizás no solamente quedarnos en el debate, quizás lo que los ecuatorianos, las ecuatorianas exigimos que ya se empiecen a tomar acciones, ver acciones concretas, respuestas claras que permitan avanzar en este debate contra la corrupción. Es decir, ve usted, visibiliza usted esta voluntad política y las condiciones en el país para que esto realmente avance, proceda. Bueno, yo no quisiera hacer un juicio de valor porque la reunión del día de ayer es muy pronto para una evaluación. Es importante el haber recibido la invitación, es importante el interés del vicepresidente, debo reconocerlo, para estar el tiempo suficiente atendiendo denuncias puntuales nuestras, porque aprovechamos para señalarlo. Habrá que dejar correr el tiempo, no mucho, para saber si hay una voluntad expresa. Le dijimos que nos parece importante que vengan organismos internacionales, pero que tienen limitaciones, porque el organismo internacional no puede ir a Fiscalía a presentar la denuncia, de tal manera que le señalamos que es necesaria una contraparte de la sociedad civil y de los propios organismos de control del Estado para poder actuar en conjunto. Dijimos que la lucha anticorrupción no puede ser una postura mediática, ni puede ser una pirotecnia preelectoral. Dijimos y lo señalamos de manera clarísima, en el sentido de que es indispensable que se busquen los recursos que se perdieron, que se den los pasos indispensables, pero no en falso. Y le comentamos al gobierno que también hay que investigar el manejo de $2,5 millones del gobierno anterior pagados a una empresa para que busque los recursos. No hay ni la empresa, no hay ni los recursos encontrados y no hay el dinero que se pagó. Cosas como aquellas hay que dar atención de manera inmediata. Aspiremos a que haya sensatez por parte del régimen en esta tarea y que haya la mejor voluntad. La evaluaremos en su oportunidad.
Otro tema que es muy importante, vital, diría yo, señor Rodas, es la participación ciudadana, esta corresponsabilidad de los ciudadanos, pero la necesidad además de ciudadanos formados, de ciudadanos que puedan tener lecturas críticas, que puedan hacer reflexiones. Parecería que con todo lo que hemos venido viviendo en estos últimos años, denuncias prácticamente diarias, no termina de salir un acto bochornoso que inmediatamente tenemos en los medios de comunicación, otros y otros. Cada día se van incrementando las denuncias en todas las instancias del Estado y a todos los niveles, que parecería de alguna manera que vamos perdiendo o ya hemos perdido inclusive esa capacidad de sorprendernos, y cada vez más se ha ido naturalizando estos hechos irregulares, el hecho de creer una frase que la hemos escuchado más de una vez, ¿no? El hecho de que sí, todos roban, así mismo es, pero al menos hay obra, ¿no? Hay alguna cosita, nos han dado por ahí. Es decir, hemos naturalizado tanto la gestión pública, los actos irregulares en la gestión pública, como el negociar cargos, el brindar ciertas prebendas a cambio de votos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la necesidad también de esta corresponsabilidad y este involucramiento de los ciudadanos. Así es. Le faltó decir que también ha habido los consejos de robarán bien. También. Hemos estado en esas circunstancias. Es que precisamente vivimos un tema, o estamos analizando un tema, que no es solamente del comportamiento de estos últimos años. El tema de la corrupción es un tema que va con el poder, es un tema que va con la propia existencia de lo que se denomina la estructura del Estado. Es un tema sistémico, es un conflicto estructural. Hay que enfrentarlo, por lo tanto, de manera estructural y de manera adecuada, con el objetivo de lograr ciertamente correctivos. Para ello nosotros hemos señalado en el Sistema Nacional Anticorrupción la necesidad de poner atención, pero real atención, a lo que se conoce como el Sistema Educativo Nacional, en el espacio formal y en el no formal, es decir, en las universidades, colegios, etcétera, y desde luego en lo que es el accionar cotidiano de las juntas parroquiales, de los clubes deportivos, etcétera, en donde debe haber el apoyo suficiente para que el eje transversal de formación en valores sea un factor recurrente en la formación de los individuos. Necesitamos cambiar la conciencia de los sujetos para que cambien las instituciones, eso es importante, pero también necesitamos que en el cargo público sean convocados gentes de enorme probidad y que los partidos políticos y los movimientos políticos sientan la responsabilidad no solo de obtener votos, sino de permitir que en sus estructuras tengan presencia elementos con formación ideológica y doctrinaria que luego en el cargo respondan a esa concepción ideológica y doctrinaria, lo cual significa a lo mejor modificar el código de la democracia, porque lo que hay que lograr es que existan partidos fuertes doctrinariamente, ideológicamente, no solamente fortaleza electoral. A veces la fortaleza electoral es un factor muy mediático o subjetivo. Hoy yo puedo, o alguien puede obtener 20 votos y después puede obtener 100,000. De tal manera que lo que conviene al país es el discurso ideológico y el doctrinario de pocas organizaciones, porque no hay 500 ideologías en el mundo. De tal suerte que hay que fortalecer las grandes corrientes del pensamiento para no exigirles a los partidos que supervivan sobre la base de poner en sus listados a gente que es o advenediza o oportunista, o que cree que las elecciones es un mecanismo para llegar al cargo público y delinquir en ese cargo público. También hay estos elementos de fondo, entonces, que hay que modificar. Estoy hablando del Código de la Democracia en este caso, estoy hablando de la educación como eje transversal a la ciudadanía, para que los valores cotidianos del comportamiento humano sean otros, no sea la necesidad de irse de vacaciones 5 veces al año fuera del país, no sea la necesidad de tener 4 carros, o la necesidad de tener 3 casas y varias fincas. La necesidad es desarrollar una vida con plenitud, con responsabilidad, con probidad además, y desde luego de manera holgada, crecer académica, económicamente, pero hacerlo con rectitud. Creo que estos son valores fundamentales que hay que dotarle a la ciudadanía, y ese es un tema también que al día de ayer
lo señalamos al vicepresidente, porque es evidente que la educación debe cambiar. Los elementos son cualitativos, no cuantitativos, en diversos órdenes, como le acabo de señalar. Y quizás para cerrar este diálogo, señor Rodas, sería importante también que usted nos haga una lectura de lo que ha visto en la Asamblea Nacional con estas denuncias, un listado de asambleístas glosados y ya los otros casos que hemos manifestado, el caso de Bella Jiménez, el propio caso que usted trajo a recordación hace brevísimos instantes, el caso del asambleísta Cerda, entre otros. Claro, le decía yo que es la expresión en la Asamblea Nacional de estas personas que llegan al cargo porque lo que único que hicieron es ir a un partido a decir yo tengo popularidad por cualquier circunstancia, no sé ni qué piensa este partido, qué doctrina, pero quiero llegar a la Asamblea, y en la Asamblea hacen lo que se les ocurre, primero, o segundo, tienen sobre sus espaldas un bagaje entre comillas, de irresponsabilidades, de glosas, de comportamientos dudosos en otros cargos. La Asamblea Nacional lamentablemente nos está dando esa imagen. La anterior Asamblea, recuerde usted que el 50% de las personas tenían problemas con la ley, y algunos de ellos con grilletes y otros siguen prófugos hasta ahora. Vamos por el mismo camino con la actual, y eso es lamentable. Pero insisto, esa es la demostración de un problema estructural, por una parte, y que es evidente que en la Asamblea Nacional el conflicto de derecho político que vive el país se expresa, de lo que significa la política en el país. Poco nos falta para que aquellos que establecieron la base piramidal en una de las provincias del país y han asaltado los recursos de los ecuatorianos, como tienen alguna presencia mediática, sean candidatos. Es decir, hay que hacer cambios de fondo y plantearles a los partidos políticos que es el momento de construir verdaderas organizaciones doctrinarias, y al Consejo Electoral la modificación, y a la propia Asamblea, ojalá, la modificación de las normas para que prevalezcan los partidos, las ideologías, sobre los membretes. Usted organiza un grupo de 20 personas para que alguien sea candidato y le inscriben, porque lo importante es el número de firmas. No es lo importante la declaración de principios del programa, etcétera. Esas modificaciones podrían ayudar para que la Asamblea Nacional tenga una composición distinta. Yo creo que hay que ir a cambios fundamentales en esa línea. Y es evidente que las estructuras partidarias deben entrar a un debate. Mire usted el presupuesto nacional del Estado. ¿Dónde se debe debatir? En las estructuras políticas, en la sociedad también, en la Asamblea Nacional, desde luego, porque además le corresponde. Los conflictos del mundo. Hay que tener escuelas de formación en los partidos, comprender nuestra realidad, el tema geopolítico, económico, dotarnos de una cultura política, por lo tanto, y pensar que las elecciones son parte de la contingencia democrática, nada más, y que hay que construir una verdadera democracia, la democracia radical, para que efectivamente los ecuatorianos podamos actuar y pensar sobre temas fundamentales. Esos son los cambios que exige el país. Todo aquello contribuirá a la lucha anticorrupción, porque los temas de la corrupción y de la corruptela están dados por estos desajustes que he señalado esta mañana de manera tan breve, pero estos desajustes son de fondo, con normas de contratación pública que están hechas para beneficiar al delincuente. Y con eso termino la idea. Hay varias personas que venden insumos que están en los listados de los juicios, porque han sido denunciados por la propia comisión, pero como todavía no hay sentencia, les dan la posibilidad de seguir formando parte de la actividad económica de proveer insumos. Si el CERCOB estableciera por lo menos 2 listados, estos son los que de manera transparente están actuando en el país, y estos son los que no lo están haciendo, les permitiría a las autoridades saber discernir frente a conflictos de la naturaleza que todos vivimos. Ojalá la gran cruzada de la opinión pública contribuya para que la lucha contra la corrupción sea una verdad, con la presencia de la sociedad civil organizada además. Muchísimas gracias. Ha sido Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, con quien hemos dialogado en esta mañana. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños.
Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.